seguir. Y me gustaría saber qué tal, jóvenes, cómo les ha ido con los videos hasta este momento, cómo han ido avanzando y si han ido viendo los... Creo que hay bastantes ejercicios resueltos de esta sección en el campus, ¿verdad? En los videos, jóvenes. Creo que hay una cantidad muy aceptable de problemas resueltos del capítulo 19 y 20. Aparte de... Me imagino que ya van avanzando en la guía, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta rápida de la guía o algún problema en particular, jóvenes? Para comenzar por ahí directamente. ¿Ninguna, chicos? ¿Todo bien? Ok. Siendo así, voy a compartir el PDF. ¿Me confirman? Sí, licenciado, se ve. Aquí tenemos una serie de ejercicios, jóvenes. Por ejemplo, entre los ejercicios sugeridos de los propuestos están el 19.1, el 19.27. El 19.1, más que todo, jóvenes, es para ir... básicamente es un dibujar lo que es un diagrama. Ese nos lo vamos a tocar y vamos a empezar con la sección. Tenemos la 19.1, 2, 3, la 19.4. Entre otros, veamos la guía de problemas propuestos, jóvenes. Me imagino que ya trabajaron esa guía, ¿no? Ok. Vamos a tomar algún problema en particular. Veamos qué nos dice. De ahí viene el 6. Estos no. Son de gráfica. De ahí viene el 15. El 17, por ejemplo. Vamos a analizar el problema 15, jóvenes, solo para ir comprendiendo algunos conceptos. Quiero que alguien... Vamos a hacer directamente aquí en el PDF y los otros los vamos a trasladar al OneNote. Quiero que alguien me lea ese problema detenidamente, parte por parte, lo vamos a ir analizando, ¿ok? Quiero que alguien me lo lea hasta el inciso A. El 15, Lic. El 15, vamos a ir solo, por más que todo, para ir teniendo idea de lo que está pasando, nada más. Ok, voy a leer hasta el inciso A, como usted dijo. Un gas ideal se lleva de A a B en la gráfica de PB que se aprecia en la figura E19.15. Durante este proceso se agregan 700 joules de calor y se duplica la presión. Inciso A. ¿Cuánto trabajo realiza el gas o se efectúa sobre este? Explique su respuesta. Ok. Tenemos ahí, un gas ideal, dice, se lleva, como se ve en la figura, ¿lo observan, chicos? Del punto A al punto B. Esta es una gráfica de presión versus volumen, que generalmente son las gráficas que vamos a trabajar, PV. Ok, la presión en este caso está en kilopascales o en pascales, que es la unidad base, y el volumen está en metros cúbicos. Ok. ¿Alguien me puede decir qué está pasando cuando el sistema va del punto A al punto B? Dice, ojo, dice que durante el proceso se agregan 700 joules de calor. Q es igual a 700 joules. ¿Positivo o negativo, jóvenes? Esos 700 Q. Positivo. Si se agregan es positivo. Si se agregan es positivo. Perfecto. Quiere decir que está entrando calor al sistema. Ustedes se acuerdan que por ahí, seguramente vieron en los videos,
que cuando entra calor es positivo, cuando sale es negativo, y es el inverso del trabajo. Cuando el sistema realiza un trabajo sobre el entorno, ¿cómo es ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Jóvenes. Si es sobre el entorno es positivo, me parece. Positivo, correcto. Y si es el entorno que realiza trabajo sobre el sistema, es negativo. Hay dos procesos particulares, jóvenes, donde yo sé que el trabajo es siempre positivo o siempre negativo. ¿Cuándo el trabajo es positivo, jóvenes? Cuando el sistema se está, ¿qué? Expandiendo. Expandiendo, excelente. Y yo sé que es negativo cuando el sistema se está Contrayendo. contrayendo o comprimiendo. Generalmente durante los procesos que ustedes ya vieron en los videos, cuando hay un proceso a expansión, es cuando hay un cambio de volumen. ¿Ok? Cuando hay cambios de volúmenes. Pero también hay procesos adiabáticos que son de expansión. Siguen teniendo la misma idea. Ya vamos a ir adelante más o menos con esos 4 procesos. El proceso isocórico a volumen constante, el proceso isobárico a presión constante, el proceso isotérmico a temperatura constante y el proceso de los más complejos en algunas cositas, pero ahí vieron también cómo se deducen las ecuaciones, y el proceso adiabático cuando Q es igual a 0. Y aparece algo importante que siempre vamos a ir trabajando en este caso, cuando hablamos de los procesos, lo que es la primera ley de la termodinámica. Y durante cada proceso me interesa saber qué pasa con el trabajo. ¿Cómo es la relación de la primera ley de la termodinámica? Relacionaba a 3 variables la primera ley de la termodinámica. ¿Cuáles eran esas variables? Vamos a aprovechar a dar un repasito rápido también. ¿Cómo quedaba, cómo podíamos plantear? ¿Alguien que me dicte cómo puedo plantear la primera ley de la termodinámica? Delta de U es igual a Q menos W. Ok, delta de U es igual a Q menos W. ¿Quién es delta de U? La energía interna. El cambio de la energía interna, creo. Díganme el cambio de la energía interna. No me digan solamente energía interna, porque la energía interna solamente es U. En algunos libros se usa E-inter, miren, E-I-N-T. Puede ser de energía interna o cambio. Bueno, cambio de energía interna en ambos casos. Eso es el cambio de la energía interna. Cuando la energía interna de un punto a otro, jóvenes, es la misma, ¿cuánto es ese cambio? 0. 0, porque la energía es igual de un punto a otro. El cambio de energía interna es 0 y hay algunos jóvenes procesos termodinámicos de gases, donde yo sé que el cambio de energía interna es 0. ¿Cuál es uno de esos procesos, jóvenes? Donde delta U es igual a 0. En un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, ojo, para un gas ideal. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué yo digo que delta U es igual a 0 en un proceso isotérmico? Tengan clara esa teoría, jóvenes. Porque Creo la que todavía no temperatura se es constante. Porque la temperatura es constante y la energía interna, en una de tantas de demostraciones que por ahí se hicieron, nos dimos cuenta que la energía interna depende única y exclusivamente en un gas ideal de quién. La energía interna de quién depende única y exclusivamente. La temperatura. De la temperatura. Y si la temperatura no cambia, quiere decir que el sistema permanece con la energía interna constante. Por lo tanto, el cambio delta U debe ser igual a 0. Ok, todo eso es parte, jóvenes, de lo que ustedes vieron. Incluso, si mal no recuerdo, también hay una relación que me habla que la energía interna es igual a quién, jóvenes. ¿A quién es igual la energía interna? Deben tener todo eso en sus apuntes. ¿A qué es igual el cambio de energía interna, jóvenes? En un proceso
Bueno, para empezar, la energía interna no le interesa qué pasa con la presión ni con el volumen. ¿A qué es igual delta U, joven? A N, al número de moles. Jóvenes, perdón, jóvenes. Ajá, jóvenes. ¿A qué era igual el cambio de energía interna? No me digan que a estas alturas no han estudiado. ¿Para cuál proceso, Lick? No, no importa el proceso. A Q menos W. No, porque ahí me está metiendo la primera ley de la termodinámica. Número de moles por la capacidad calorífica molar Ajá, por la capacidad calorífica molar. con volumen constante. A volumen constante podría ser, incluso podría ser a presión constante, no me interesa, por el cambio de Temperatura. temperatura. Miren, en este caso demuestro que este depende nada más de la variación de temperatura. Si la temperatura es constante, por lo tanto el cambio de delta de T también es cero. Por eso es que decimos que en un proceso isotérmico, delta U es constante. Jóvenes, pero por ahí también me imagino que encontraron una relación para Q. ¿Se acuerdan que era igual Q también? ¿Cómo podría escribir al calor? Ah, jóvenes. Como la sumatoria de los trabajos o a qué se refiere. No, de un DDQ. Eso fue un análisis, jóvenes, que se hizo cuando se relacionó lo que era el CP y el CB de un gas ideal. Ya me dieron DDU, que está muy bien. DDQ es igual a N, también se puede escribir como N, CB delta T también. Pero hay una forma también de escribirlo a través de N, CP por DDT también. Pero esto es para DDQ. El cambio de energía interna sí, solamente se puede escribir de esta forma directamente. Estas ecuaciones, jóvenes, nos van a servir bastante para determinar estas cosas. Las vamos a ir abordando de a poco. Cada vez que vayamos, por ahí alguien me dijo que estos temas, lo que pasa es que son tediosos. No es que son difíciles, tienen su truquito por ahí. Ok, sigamos con el 17, jóvenes. Ya dimos ese medio repaso y vamos a ir todavía viendo más cosas. Y recordando varias cosas, sobre todo con esto que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, que al final yo la puedo reescribir que Q es igual al cambio de energía interna más el trabajo realizado. Miren. Y esta primera ley, jóvenes, varía, depende del tipo de proceso, ¿sí o no? Ok. Ahora, esta primera ley tiene un problemita. ¿Alguien me puede decir cuál es el problemita que tiene la primera ley? Si la dejo así solamente, me quedo con la primera ley. ¿Alguien me puede recordar qué problemita tiene la primera ley, jóvenes? Según la teoría que hemos visto, ¿no? Que es reversible. No tiene que ver realmente con eso, porque generalmente los procesos son irreversibles generalmente, ¿verdad? Pero hay unos procesos reversibles, pero bajo ciertas condiciones. Pero no, el problema de la primera ley no es ese. El problema de la primera ley que tiene es que no distingue quién le da energía a quién. Para él, un depósito frío, me imagino que también en el capítulo 20, los que ya van adelantados se dieron cuenta, un depósito de fuente de frío, un depósito frío puede darle energía a un depósito caliente y viceversa y producir trabajo, cosa que es incorrecto. Sabemos que no funciona así. De temperatura alta por los procesos. Hablando de eso, jóvenes, creo que vamos a tener clase el día de hoy, mañana también, del capítulo 19 seguramente. Y me da un espacio, no sé si algún día de estos del fin de semana, para trabajar uno del capítulo 20.
Así quedamos, jóvenes, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, está bien. Igual recuerden, Está bien. igual, si alguien quiere que en la semana trabajemos, no sé si van a salir, espero que no salgan muchos jóvenes realmente, porque eso que acaban de dar luz verde no es para que uno vaya a lugares a exponerse, ¿verdad? Cuidado. Si alguien quiere, si algunos quieren que tengamos una reunión en la semana, si quieren que sigamos avanzando en la semana, por mí no hay problema, pero es decisión de ustedes, jóvenes. Podemos dedicarnos a resolver ejercicios. Si alguien me dice, profesor, creo que les dije que me pusieran un grupo de problemas de la sección 19 y 20. Por lo menos vamos a seleccionar unos 4 para hacerles un video de cómo se soluciona. Sería bueno que explicara ejercicios avanzados. Está bien, por eso es importante, por eso quiero que los pongan por ahí en el... podemos hacerlo eso en la semana si quieren, y si alguien me puede, profesor, explica este ejercicio, pues no sé si podemos verlo, o puede hacer un video y lo podemos ver perfectamente. Sé que hay buenos ejercicios en el campus, sí, en lo que se miran, pero ahorita me estoy dando cuenta de que algunas cositas las están manejando. Esto que se maneja, jóvenes, no importa si vienen avanzados o no, se hace. Y vamos a hacer avanzados, ¿ok? Puede ser que el sábado nos dediquemos, o el domingo, no sé qué día vamos a elegir, tengamos unas 2 horas, si quieren más, por mí no hay problema, y vamos a hacer problemas de ese tipo, ¿les parece? De todos modos van a semana de descanso, se supone, ¿verdad? O sea, si tenemos, entre más avancemos mejor, jóvenes, entre más hagamos mejor, y estoy dispuesto a colaborarles. Ok, ya me dijeron ustedes que entran 700 joules de calor al sistema. El que me preguntó, ¿le parece, jóvenes? El que me dijo de los avanzados. El que me hizo la consulta de los avanzados, ¿le parece bien así como le comenté? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, escúchale. ¿Usted fue el que me comentó o no? No. Bueno, entre más tiempo, jóvenes, estos ejercicios llevan su tiempo. Puede ser que un solo ejercicio nos lleve casi 1 hora por el análisis o más. Y yo repito bastante porque me gusta que se queden las cosas en su mente. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. Mañana nos ponemos de acuerdo, ¿les parece? Para definir el día y la hora del fin de semana. Está bien, Lick. Sí, Lick, está bien. Sigamos, pues Está vamos bien. a desempolvar con este. Ahí vamos a ir agarrando más fuertes, no se preocupen. Ok. Entran 700 de calor al sistema y se duplica la presión. Quiere decir, jóvenes, que si aquí tengo 30 en el punto A, cuando vamos, miren, la dirección es ir a B, ¿qué pasa en el punto B? ¿Qué observo con respecto a la gráfica, jóvenes? ¿Qué observo con respecto a la gráfica y a la presión? ¿Qué pasa con la presión según la gráfica? Aumenta. Aumenta. Y según lo que me dicen aquí, yo tengo que ir poniendo todas esas cosas, miren, jóvenes, todas esas cosas, ¿aumenta al cuánto? El doble. Aumenta? El doble, creo que aquí era 30, en el punto A, B, ¿cuánto es? 60. 60 kilopascales. Ok, miren que todo eso, jóvenes, tengo que irlo yo trabajando y diciendo. Inciso A, ¿cuánto trabajo realiza el gas o se efectúa sobre este? Porque hay que ver, puede ser que haya trabajo, el que está haciendo trabajo el gas o que está haciendo más bien el sistema, trabajo sobre este gas. La pregunta es, ¿cuánto es ese trabajo, jóvenes? ¿Cuánto es W? Cero. ¿Por qué es cero? Sería cero. ¿Por qué Porque es no hay un cero? cambio de volumen. Porque observo que de A a B el volumen se mantiene constante. Y eso es un proceso, ¿cómo, jóvenes? Isocórico. Isocórico, isovolumétrico, isométrico, tiene esos nombres. Y ese proceso, cuando no hay un cambio de volumen, W es igual a 0. Si W es igual a 0, jóvenes, miren, acabo de poner 0 en la primera ley, quiere decir que el calor que está entrando en el sistema, ¿a qué es igual? ¿O hacia dónde se va?
Al cambio de la energía interna. Es el cambio de energía interna, y generalmente los cambios de energía interna, jóvenes, que no representan, bueno, sí representan, pueden representar aumento de temperatura, en este caso también pueden hablar de rompimiento de enlaces. Miren, aquí automáticamente la primera ley para este proceso me dice que Q es igual a delta de U, directamente según la ecuación. ¿Cuánto calor entra al sistema? Ojo, ni siquiera estamos viendo el inciso B. ¿Cuánto calor entra al sistema? O mejor dicho, entra calor al sistema, ¿no? Son 700 joules. Y esos 700 joules automáticamente se convierten en el cambio de energía interna según el planteamiento de la primera ley de la termodinámica. Inciso B. ¿Cómo se comporta la temperatura del gas en A con su temperatura en B? Especifique. ¿Cómo se comporta, jóvenes? ¿Qué podemos hacer ahí para ver el comportamiento de la temperatura? Ojo, ahí no podemos decir que la temperatura es constante. No hay manera que podamos nosotros decir que la temperatura es constante. De hecho, voy a borrar todo esto en una gráfica. De hecho, esta gráfica es presión versus volumen, aunque realmente es una gráfica PV que generalmente incluye una isoterma en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no siempre. Ok, la pregunta aquí, jóvenes, es ¿cómo se comporta la temperatura del gas en A y también en la temperatura en B? ¿Qué puedo hacer yo para tener una idea de lo que pasa con la temperatura, jóvenes? Lick, Dígame. como es un proceso isocórico, en uno de los videos he mostrado una relación entre las presiones y las temperaturas, donde la presión inicial sobre la temperatura inicial era igual a la presión final sobre la temperatura final. Podríamos Usted me dice utilizarlo que ya la que tenemos presión, las presiones ok. y la temperatura inicial. La presión en A, vamos a decir, entre la temperatura en A, me dice. Eso. Sí, esa. Temperatura en B. Ojo, está bien. Está bien, pero ¿de dónde viene esto, jóvenes? ¿De dónde viene esta relación? Viene de una ecuación importante que sigue siendo nuestra norma principal desde la unidad pasada, desde el capítulo 18. La ecuación de De los estado. gases ideales. La ecuación de estado del gas ideal. PV igual a nRT. Ahora, si yo voy del punto A al punto B, yo me estoy dando cuenta que no he cambiado el número de moles, la constante se mantiene y el volumen, en este caso, como dijo su compañero, gracias a este tipo de cosas, me doy cuenta que P entre T es igual a NR entre volumen. Esta relación, jóvenes, de N por R entre el volumen, en este proceso que es isocórico, permanece, como dice su compañero, constante. Por lo tanto, del estado A al estado B, estas variables son, miren, y solamente me queda esta relación de P de la presión entre la temperatura. Excelente. Excelente. Ahora yo me estoy dando cuenta de algo interesante, que yo perfectamente puedo relacionar mandando las temperaturas, miren, intercambiándolas para hacer un despeje. ¿Qué me queda? Voy a borrar aquí, jóvenes. Todo esto va a estar grabado, no se preocupen. Muy bien, me alegra bastante que estén viendo esas observaciones y que sepan de dónde vienen. Eso es importante. Si yo sé de dónde vienen es mucho más fácil y si sé por qué vienen de ahí, mucho más sencillo entenderlo. Quiere decir que esto queda como temperatura de B, presión de ¿qué, jóvenes? De A, ¿verdad? De A. ¿Igual a quién? Temperatura de A. Presión de B. Ok. Aquí lo interesante es que las presiones, que sí las conozco, yo sé algo interesante de una con respecto a la otra. ¿Qué es, jóvenes? Que una es el doble que la otra. Una es el doble que la otra. Quiere decir que en este caso yo puedo decir que la presión B
¿Es igual a quién con respecto a la presión A? 2 veces la presión A. 2 veces la presión A. Y no ocupo ni siquiera meterme con los... Para esta presión me doy cuenta que puedo escribir a B en función de A y me doy cuenta que TB por presión en A es igual a TA. Y en vez de escribir presión en B, ¿qué escribo, jóvenes? 2B. 2 veces presión en A. ¿Qué pasa con la presión en A? Se cancela. La cancelo. Y me doy cuenta que la temperatura en B, miren, es igual a 2 veces ¿quién? La temperatura en A. Ah, excelente. Quiere decir que ahora puedo responder. Bueno, de hecho, cuando me dice explique su respuesta, esta es la explicación. Ahora ustedes me responden. ¿Cómo se comporta la temperatura del gas en A con su temperatura en B? ¿Cuál La sería su temperatura respuesta? de B es el doble de la temperatura de A, o sea, se duplica. Ah, sí. Ok, quiere decir que cuando el sistema pasa del punto A al punto B, la temperatura también en B se afecta y se duplica en este caso particular. Porque aumentó al doble la presión. Y ahí mismo estoy dando la explicación. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien, chicos? Sí, todo bien. ¿Les parece el ejercicio? Lo que quiero aquí es que vayan ampliando más la visión de lo que necesitan ver. Ir viendo las ecuaciones, ir viendo los conceptos, ir razonando lo que está pasando. Y solamente es un ejercicio de un proceso, ¿se dieron cuenta? Inciso C. ¿Quién me responde el inciso C? ¿Quién me lo lee primero? De hecho, creo que ya lo hicimos, ¿no? Pregunta, ¿cómo se compara la energía interna del gas en A con la energía interna en B? De nuevo especifique y explique su respuesta. ¿Cómo se compara la energía interna en A, o sea, U en A y U en B, jóvenes? Y que especifique la respuesta. La respuesta ya está especificada. ¿De dónde está especificada? A ver, alguien me diga. De aquí, miren, desde el trabajo igual a 0, que Q es igual a delta U, por lo tanto delta U es igual a 700. ¿Y delta U quién es, jóvenes? ¿Quién es delta U? En este caso, ¿quién sería delta U? Los 7000 joules. 700. 700, Pero perdón. simbólicamente, delta U, ¿quién es, jóvenes? ¿Qué es delta U? Cambio. El cambio, ¿no? Energía U final menos energía U inicial. En este caso, ¿quién es la energía final? U de B, ¿no? B, sí. Menos U de A. Quiere decir que esto es U de B menos U de A. Por lo tanto, la energía interna en B la puedo escribir como 700 y pasa a sumar U de A, mire, directamente. Esto es una forma de verlo. ¿Qué es lo que pasa entonces, jóvenes, con la energía interna de B, siguiendo esta relación? ¿Aumenta, disminuye? Esta es la forma que puedo verlo. No sé cuánto es la energía interna en A, pero hay un cambio de temperatura. Si hay un cambio de temperatura, automáticamente la energía interna no es constante porque es un gas ideal. ¿Se dieron cuenta? La energía, el cambio de la temperatura aumenta al doble. Por lo tanto, la energía interna no es constante. Debe aumentar. Y según esta relación que acabo de plantear aquí, la energía interna en B aumenta o disminuye, jóvenes. Aumenta. Aumenta porque la energía interna que hay en el punto A tengo que aumentar de los 700 joules. Hay un incremento en la energía interna. Y tiene sentido porque la temperatura está aumentando, jóvenes. Miren, aquí en este ejercicio acabamos de plantear un montón de teorías que hemos venido viendo.
Mire, la energía interna, y aquí nos damos cuenta que como la energía interna depende de la temperatura, si la temperatura varía, la energía interna también va a variar. ¿Qué hubiese pasado si la temperatura hubiera permanecido igual, jóvenes? De TB a TA, que no hubiera estado este 2. ¿Qué hubiese pasado con energía, con el delta U? Con el cambio de energía interna. Sería igual a 0. Ahí hubiese sido 0 y hubiésemos hablado de otro proceso, no de este. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí. Ok, vamos a Sí, hacer Nick. otro ejercicio. El ejercicio ya está abordado. Ahí por ahí, por favor, si quieren verlo, ya saben que pueden entrar al... bueno, va a estar en la grabación. Y vamos a entrar a otro ejercicio. Si hay algún ejercicio, jóvenes, que yo seleccione, porque yo no me acuerdo los videos, que ya está resuelto en los videos, me dicen, profesor, ese está resuelto en el video. Creo que este no estaba, ¿verdad? ¿O sí? No, Nick. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio, jóvenes? Si no estaba en el video, ¿para dónde va? Para la tarea. Para la tarea. Correcto. Ok, vamos a ir aumentando esa tarea. Ok, bueno. Vamos a ver otro problema. No sé si me he topado con alguno de la guía, creo que tampoco. Vamos a ver esta vez el 15, el 17. ¿Cuál era ese, jóvenes? El 15, ¿verdad? También sugieren el 17. Este es simplemente para entender las trayectorias, ¿ve, chicos? El 17 quiero que lo lean para entender trayectoria. Vamos a irnos más allá. Vamos a irnos a los problemas 20 y algo. Está el 25 entre los sugeridos. El 26. No sé si les parece que hagamos uno de esos dos, jóvenes, o nos vamos a uno un poquito más complejo. El 25 no está en la guía ni el 26, ¿verdad? ¿O sí, jóvenes? El 26 está resuelto en uno de los videos, me parece. El propano. ¿Alguien que me confirme, jóvenes, ese del propano? Sí, Nick, sí está resuelto. Ok. El 25 es parte también, y me gustaría tomar el 25. Hoy vamos a tomar esto sencillo, jóvenes. Mañana, el sábado, los días que nos toca, vamos a tomar los más fuertes. Vamos a ir aumentando. Mañana vamos a aumentar un par de más fuertes y el fin de semana seguramente vamos a agarrar avanzados. Y eso incluye en capítulos 19 y 20. Si no nos da chance de avanzar mucho para el 20, les prometo hacer unos videos de un par de ejercicios del 20 y subírselos al campus en la semana de vacaciones. ¿Les parece, jóvenes? Creo que incluso tenemos chance. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen 2, la prueba 2? ¿Para cuándo está planificada? Para el 9 de noviembre. El lunes 9 de noviembre, creo. El lunes 9 de noviembre. Es básicamente viniendo de vacaciones, básicamente, ¿verdad? Les dije que les íbamos, creo que la guía está para el 2 de noviembre, ¿verdad? Sí. Sí, para Les este dije que, lunes. les dije que se las les iba a cambiar la fecha. ¿Para qué fecha la quieren, jóvenes? Que no sea el lunes, obviamente, ¿verdad? Que no sea el lunes o 9. Tiene que ser antes porque hay tiempo. ¿Para qué fecha la quieren? Ah, jóvenes. Bueno, El jueves, Lick. el jueves, ¿les parece el jueves, jóvenes? Sí, Nick. Yo digo mejor que el viernes. Bueno, si quieren el domingo, 8.
El domingo, pues. Domingo sería mejor. Sí, Lick. Les da pena ser un poquito atrevido, ¿verdad? A veces. No quieren abusar, ¿va? Sí, Lick, es Por malo mí que abusar fuera de- para el 10. No, les dije que no me pasaran de lunes, acuérdense, ¿va? Les fui claro, les di la advertencia, les di implícito, y obviamente ustedes dicen, si no me paso el lunes, pues puede ser el domingo, ¿no? Ok. ¿Estamos bien, jóvenes? Lick, una pregunta en cuanto a lo del control de lectura. ¿Para cuándo sería? No, el control de lectura sí es así, no hay cambio. Creo que ese está para el 2, ¿verdad, chicos? Sí, para el Sí, lunes. para el lunes. Creo que ese no tiene cambio. Me imagino que ya vieron por lo menos la teoría, ¿no? Lo siento, ahí con los controles de lectura, sino porque están programados para esas fechas directamente por el que ya el sistema está, ya es consenso con todos los demás profesores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, vamos a leer ese problemita para ir desempolvando también la idea. Y después vamos a caer a los más fuertes el día de mañana. De hecho, me gustaría que vayan viendo los de la guía. No los he visto, no sé ni siquiera si ese es de la guía. Me imagino que no, ¿verdad? Ya vamos a ver los de la guía, jóvenes. Ok, alguien que me ayude ahí con la primera parte hasta el inciso A. Vamos, jóvenes. Un cilindro con un pistón móvil contiene 3 moles de N2 gaseoso, que se comporta como un gas ideal. Ok, hasta ahí nos vamos a detener un poquito. Ahí nosotros ya tenemos N2. Esa es una partícula, hemos dicho una molécula de un gas. Nos dice que N es igual a 3, miren. Les voy a hacer una pregunta, jóvenes. ¿Será que yo puedo saber si ese es un gas monoatómico o diatómico? Es diatómico por el subíndice del nitrógeno. Diatómico, hay que ser muy cuidadoso. Generalmente cuando me dan un gas monoatómico me lo dicen, no me lo escriben de esa manera. Entonces en ese caso N es igual a 3 moles, miren. Y me dan que es un N2, es una molécula de nitrógeno gaseoso y se comporta como un gas ideal. Aquí ya me dieron luz verde para trabajarlo con las ecuaciones de gas ideal. Entre ellas, PV igual a nRT. Más básica que podemos trabajar, entre otras. Hay otra forma también de escribir esto, jóvenes. Presión por volumen, ¿a qué es igual, jóvenes? A N por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿verdad que sí? Ok. Quiero que me siga dando lectura, que me está dando el inciso A. Vamos al inciso A. El nitrógeno se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 joules de calor. Calcula el cambio de la temperatura. Ok. Dice que el nitrógeno gaseoso, en este caso, se calienta a volumen constante. Miren, B es igual a constante. Automáticamente, yo estoy pensando en un proceso. ¿Qué tipo de proceso, jóvenes? Isocórico. Isocórico. Yo puedo pensar en eso, ¿ok? Directamente. Yo sé que es un proceso a volumen constante. Y dice que hasta que se agregan 1557, eso es Q positivo, ¿verdad que sí, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo que es Q positivo? Sí, Lick. Sí, Lick. Joules de calor. Porque están... Correcto. Y me piden que calcule el cambio de temperatura. Vamos a empezar por ahí, jóvenes. Ya vi que entra 1557 joules de calor.
Ya me di cuenta que el proceso a volumen constante y tengo el número de moles en este momento. Necesito delta T. A alguien se le ocurre, puede incluso, ojo, incluso yo puedo trabajar con ecuación de estado, miren, directamente. Ahora, en este caso el volumen es constante. Yo puedo diferenciar para la presión, pero no me dicen nada de la presión hasta el inciso A, no tengo nada de la presión, ¿se dieron cuenta? Tampoco sé qué pasa con la temperatura. Bueno, de hecho sí. Según lo que me indican aquí, hay una variación de temperatura, hay un delta de temperatura. Y el volumen es constante. Indica entonces que por obligación debería haber miren, un DDT. Miren, yo puedo jugarme con esto, con los diferenciales del sistema. Una forma de verlo. Miren, el volumen es constante. Puedo entonces decir que DDP es igual a NR B por un DDT. Sin embargo, sé muy poco del volumen hasta ese momento. Ahora, dígame. Podríamos utilizar la fórmula donde el calor es igual a la cantidad de moles por CB por delta T. Ok, pensemos. Y despejar para delta T. Usted me dice que Q es igual a NCB por delta T. Sí. Ahora, Q no solamente se puede escribir de esa forma, ojo. Q también se puede escribir como ¿qué? ¿Están de acuerdo conmigo que de estas dos formas puedo escribir Q? ¿Sí o no? Rick, yo no miro lo que está escribiendo. No se ve. ¿Seguro, chicos? Sí, yo tampoco lo miro, licenciado. Miro su pantalla, pero no miro sus anotaciones. Permítanme. Creo que sí, chicos. Y esto ahorita me dijeron. Lo voy a tener que... de un solo. Por eso yo no miro nada de lo que está escribiendo, díganme. Niños graciosos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. De a rato me tenía que haber dicho, por eso es que está escribiendo. Siempre que estamos en un ejercicio, algo estoy escribiendo, chicos. Les había planteado estas ecuaciones, miren. Ahí están. Esto es una idea de un diferencial, miren, que yo puedo variar DDP y DDT, aunque yo sé que varía DDT por la pregunta que me están haciendo. Sé que el volumen es constante porque ahí me lo dice, entonces lo único que podría estar variando es DDP, porque el número de moles permanece constante también. Entonces yo tengo esta lógica hasta acá, miren. Sin embargo, me doy cuenta de que tengo muy poca información con respecto a la presión. Y alguien me dice, bueno, profesor, me dice, pero yo sé que el calor es igual al número de moles CB delta T, que también, por ahí se vio en otras ocasiones, que también es igual a NCP delta T, nada más que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo usar este y cuándo usar este? ¿Cuándo vamos a usar esta forma, jóvenes? ¿Qué voy a llamar uno? ¿Cuándo podemos usar a uno? Cuando el volumen es constante. ¿Cuándo vamos a usar dos? Cuando sé que la presión es constante. Aquí me dicen que el volumen es constante. Entonces la ecuación esta entra en juego y me dice, bueno, es válido utilizarla. ¿Sí o no? Es válido utilizarla. Sí, porque como estamos haciendo un proceso isocórico, prácticamente depende del proceso. Ok, es isocórico, ya sé, pero automáticamente, como dijo su compañera, bueno, como es constante, me es válido, tengo que usar el del CB. No tengo de otra. Ahora la pregunta es, yo conozco la cantidad de calor que está en el sistema, está entrando. Conozco el número de moles. Necesito contar el delta T. Conozco CB, chicos. Conozco la capacidad calorífica se podría molar. calcular, licenciado, porque ya no lo podría calcular. Y si me voy a la tabla, joven, ¿será que en la tabla hay una tabla, joven? ¿Será que en la tabla me puedo encontrar rápidamente el valor de... Ojo, aquí yo estoy asumiendo que es un gas diatómico, pero ojo, estoy asumiéndolo por el tipo de molécula que es. Pero como conozco que es nitrógeno, N2, me sale mejor irme a la tabla porque así estoy seguro del valor que voy a tomar. ¿Se dan cuenta, jóvenes?
¿Me van siguiendo? Sí, Lick. Tengo una Entonces, pregunta. dígame. Es que me confunde porque dice que N2 se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 joules de calor. Entonces, no sé si ya no es volumen constante. Bueno, hasta ahí, y le entiendo la pregunta, puede ser confusa. Uno cree que cuando ya se agrega calor, ya empieza a pasar otra cosa. Sin embargo, el sistema me lo detiene en ese punto. Quiere decir que durante ese proceso, aunque empieza a suministrarle calor, después de aparentemente que el volumen, no sé qué está pasando, no me dice nada más. Por lo tanto, yo me quedo con la idea de que el volumen sigue siendo constante durante ese proceso. Pero hay una variación de temperatura. Creo que puede ser que en la traducción genere un problema, pero tiene mucha razón. Incluso cuando yo lo leí, ahorita que lo acabamos de leer, me parece bien ambigua la forma como lo plantean, porque pareciera que una vez que se empieza a agregar la cantidad de calor, no puedo asumir qué está pasando con el volumen. Creo que esa es su idea, ¿verdad? Sí, así. ¿Me entiende? Entiendo su postura. Pero en ese caso, vamos a ver, como hasta ahí nomás está, no me dice nada más, entonces yo me quedo con esa primera parte, porque no tengo nada más que inventar, no puedo asumir nada que no me hayan dicho por lo menos, o que no esté más o menos claro, porque sería un error más grande. ¿Cuánto es el CB? Ahora sí, ¿cuánto es el CB, jóvenes, de la tabla? Perdón. 20.76 joules sobre mol por Kelvin. Ok, ese es para el nitrógeno diatómico. El nitrógeno gaseoso. ¿Y cuánto es el CP, jóvenes? Denme el CP también por cualquier cosa. 29.07. Perfecto. Vamos a tener por cualquier cosa. Ok, ahora sí ya tengo todo para encontrar el delta T. Si despejo delta T de ahí, jóvenes, es igual a Q NCB, donde Q es positivo porque está ingresando 1557 joules. Todo eso entre el número de moles, que es 3, y el CB, que es 20.76. ¿Cuánto da el cambio de temperatura, jóvenes? ¿Y en qué unidades me va a dar? ¿Me has dicho? Sí, ¿en qué? ¿Cuál va a ser la unidad? 25 Kelvin. 25 Kelvin. Recuérdense que todo lo que es gas ideal va a haber trabajado en Kelvin. Casualmente, ese delta T, ¿cuánto es en Celsius, jóvenes? Lo mismo. Lo mismo. 25 Celsius. Casualmente. Veamos el inciso B. Dice, suponga que la misma cantidad de calor se agregan a N2, pero en ese tiempo se permite al gas expandirse mientras se mantiene a presión constante. Determina el cambio de temperatura. Ahora, aquí es un poquito más claro, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí es más clara la pregunta que la anterior. Aquí se me dicen que se está introduciendo la misma cantidad de calor, que el volumen está variando, pero que la presión permanece, ¿cómo, jóvenes? Constante. Constante. En ese caso yo puedo recurrir otra vez a la ecuación de estado del gas ideal, pero no me la voy a complicar. Digo, bueno, pero me están dando lo mismo, nada más que ahora resulta el caso, miren, que P es constante. Por lo tanto, el cambio de temperatura del inciso B debería ser un tanto diferente. Entonces, B sería igual a ¿quién, jóvenes? ¿A quién sería el cambio de temperatura que sería igual? ¿A Q entre quién, jóvenes? NSP. CP. Fácil. Lo mismo, ¿ves? 1557, nada más que ya ese es otro proceso ya, es otra variación. Sigue siendo el mismo número de moles, pero ahora el CP es 29.07. ¿Cuánto me da ese cambio de temperatura?
17.85 Kelvin. 17.8 Kelvin. 17.85. 9, vamos a decir 17.9. Para dar 3 cifras significativas como le gusta trabajar al libro. Kelvin, miren. Quiere decir que la variación de temperatura, cuando el sistema es a volumen constante, bajo las mismas condiciones de entrada de calor, es mayor que quizás para volumen constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Jóvenes? No, Lick. Este va para la tarea. También quiero que también agreguen el 20. Van a tener tiempo, ¿verdad? Agreguen también el 26 que dicen ustedes que está en el video. Ok. Vamos al último inciso, jóvenes, para terminar el día de hoy. Mañana seguimos con más problemas y el fin de semana, primeramente Dios, seguimos con más problemas y así vamos a ir avanzando. ¿Les parece, jóvenes? Está bien, licenciado. Ok. El capítulo 20, pues vamos a tratar de abarcarlo estos días. Si no, pues si nos toca trabajar un día, pues no hay problema más extra. Si nos toca trabajar más horas el fin de semana, no hay ningún problema para terminar los capítulos y estén relajados para trabajar en la guía. Inciso C. ¿En cuál caso A o B, la energía interna final del nitrógeno es mayor? ¿Cómo lo sabe? Explica la diferencia entre ambos casos. Es mayor en el A. ¿Por qué? Por las fórmulas del proceso isocórico y del isobárico, que isocórico es en el volumen constante, que sería que la energía interna final es igual a Q. Y en el de presión constante, la energía interna total es igual a Q menos el trabajo. Entonces es mayor el A porque no se le está restando nada. Ok, vamos a partir de esa idea. Me gusta el planteamiento de esa idea. Me dice usted primero que el primero es un proceso, vamos a plantear la primera ley. Q es igual a delta U más W. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Se supone que el volumen es constante, así me está diciendo usted, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el trabajo realizado es 0. Entonces, el calor es igual a todo el cambio de energía interna. ¿Estamos bien? Sí. En el 2, el proceso, ¿cómo es el proceso? Es presión constante. ¿Cómo se conoce ese proceso de presión constante? Esto es isocórico. ¿Cómo se conoce un proceso isobárico? En el isobárico, ninguna de estas variables es generalmente 0, ¿se acuerdan, va? Hay un trabajo. ¿Se acuerdan que hay el trabajo en un proceso de presión constante, jóvenes? ¿A qué fue el trabajo? ¿A qué igual el trabajo en un proceso de presión constante, joven? ¿P por quién? Por delta B. Por el cambio de volumen. Correcto. Jóvenes, tienen que acordarse también el trabajo para un proceso isotérmico y el trabajo para un proceso adiabático. ¿Ok? El isotérmico, ¿a qué es igual el isotérmico, jóvenes? El trabajo en el proceso isotérmico es igual a la integral de P de D de B o N por R por T por el logaritmo de N por R por T por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Volumen 2 entre volumen 1. También lo puedo escribir como NRT, logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2, ¿se acuerdan, verdad? El intercambio de los subíndices de la presión. Si mal no recuerdo. No sería volumen 2 sobre volumen 1. Volumen 2 sobre volumen 1, aquí está. Pero lo puedo escribir también a través de las relaciones de las presiones, miren. Nada más que sería intercambiada, presión 1 entre presión 2. ¿Me verifican eso, jóvenes? ¿Saben dónde me lo van a verificar? Quiero, por favor, que vean
el ejemplo, escuchen bien lo que les voy a pedir. El ejemplo, no el ejercicio. Que vean el ejemplo. ¿Qué les voy a ir cuál ejemplo es? El ejemplo 19.1. ¿Me escucharon, jóvenes? Ejemplo, ya está resuelto 19.1. Ahí les dan la deducción del trabajo para un proceso isotérmico. Me imagino que también está en el video. Si no está en el video, claro, véanme ese ejemplo. Rápido y se van a dar cuenta de esa relación. Creo que volumen 2 entre volumen 1 está bien. Y después termina presión 1 entre presión 2. Excelente, así quedaría. Ok, partiendo de esta idea que plantea su compañera, pues yo me doy cuenta de que la energía interna en el proceso 2 sería igual a Q menos W, ¿sí o no? Y en el caso de 1, que Q es igual a delta U, de un solo. ¿Estamos claros, chicos? La pregunta es, ¿en cuál caso la energía interna final es mayor? ¿En cuál caso me decía, joven, en cuál caso era mayor? ¿En el A o en el B? Me dijo que en el A, ¿verdad? En el A, sí. En el A. Y estoy viendo que de alguna manera es cierto, miren, porque en el B, a la cantidad de calor le tengo que restar el trabajo realizado por el sistema. Por lo tanto, según ese planteamiento, estoy observando que es mayor en el A. Veamos algo interesante también, veamos otra forma de verlo. Sabemos nosotros que el cambio de energía interna, ¿cómo se define, jóvenes? Ojo, al cambio de energía interna no le interesa si es a presión constante, a volumen constante o variable, no le interesa. Solamente le interesa que sea la variación de temperatura. Sin embargo, la ecuación es N CB por delta T. Jóvenes, no se les olvide que la energía interna trabaja con CB, no trabaja con CP. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Eso, o métanse en la cabeza ahí que aunque sea presión constante, delta U igual a N CP por delta T, esto no. Eso no, eso es mentira. Este sí. El Q sí varía con los dos, el calor. Ok, si yo parto de esta relación, jóvenes, para el cambio de energía interna, me doy cuenta que el N y el CB, tanto para el inciso A como para el inciso B, son los mismos. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo único que va a variar? El cambio de temperatura. ¿Dónde notaba mayor el cambio de temperatura, jóvenes? ¿En el inciso A o en el inciso B? En el A. En el A. Si parto de ahí, jóvenes, me doy cuenta que solamente sustituyendo 25 o 17.9, siempre el inciso A va a tener mayor cambio de energía interna también. Mire, tengo dos formas de verlo. Como lo planteó su compañera, donde me doy cuenta que Q es igual a delta U en el inciso A, pero en el inciso B tengo que restarle trabajo a esa misma cantidad de calor, o me voy también con el cambio de temperatura. En ambos casos me doy cuenta, jóvenes, que la energía es mayor en el inciso A y tiene que ver con el volumen, ¿verdad? También durante el proceso. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá? ¿Entendimos el planteamiento de este ejercicio? Sí, licenciado. Me gustan estos dos problemas porque estamos abordando la idea, estamos imaginando la situación. ¿Ok? Después vamos a meternos directamente con los procesos y vamos a meternos con gráficas. ¿Ok? Así que hay que estar atento el día de mañana y ahí decidimos el fin de semana, jóvenes. Mañana, qué día vamos a trabajar y cuántas horas. Creo que está bien ponerle bastantitas horas esta vez, jóvenes. De todos modos, en la semana se supone que no vamos a tener ninguna actividad.
más que la control de lectura y ustedes, pues me imagino que tienen sus propias actividades. Entonces van a tener tiempo para ir desarrollando más. Así que si invertir, jóvenes, unas 3 horas en una clase el fin de semana sería importante. Igual, la idea es que quede grabada, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, Lick. Ok, lo dejamos aquí por hoy, chicos. ¿Seguimos mañana? Sí, Lick, está bien. Bueno, Está bien, licenciado. Está bien, Lick, gracias. gracias a ustedes, Gracias. jóvenes. Pregunten más. Los miro bien apagados porque están cansados con tanto trabajo que han tenido seguramente, ¿verdad? Voy a detener la grabación.